Bienvenidos un día más a su canal favorito donde analizamos, comentamos y nos sumergimos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Yo soy y estoy feliz de tenerlos aquí de nuevo. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que siempre genera controversia y mucho drama: secretos. Esos secretos que guardan nuestros personajes favoritos y que tarde o temprano terminan saliendo a la luz, desatando un torbellino de emociones y poniendo en jaque sus vidas. Hoy nos centraremos en un par de situaciones específicas que han dado mucho de copyright hablar: la tensión superíndice 3N entre Kerem y su madre, y un secreto de Ande que Rense lo cambiaron todo. Antes de que empecemos con este análisis explosivo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias, teorías y resúmenes de sus series turcas preferidas. Y ahora sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama turco al rojo vivo. Empecemos con Senu Kondieres y Salkapm, también copyright N conocida como Love is in the Air. Esta comedia romántica, que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, tiene como protagonistas a Hande Eru Parrafoel como Eda Yildiz y a Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La trama gira en torno a un peculiar acuerdo entre Eda, una florista con su más menos truncados, y Serkan, un arquitecto exitoso pero obsesionado con el trabajo y con poca vida social. Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en Italia a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple contrato inevitablemente se transforma en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, secretos. En esta serie, la relación superíndice 3N de Kerem con su madre, Aydan Bolat, interpretada por Neslihan Yeldan, es particularmente compleja. Aydan es una mujer con agorafobia que, debido a un trauma del pasado, tiene dificultades para salir de casa. Esta condición superíndice 3N la ha convertido en una figura sobreprotectora y controladora en la vida de Serkan. A lo largo de la serie vemos Ceu superíndice 3 Serkan intenta complacer a su madre, pero a la vez lucha por tomar sus propias decisiones y vivir su vida como Kondieres copyright él quiere. Esta dinámica, que podrá parecer exagerada a primera vista, refleja una realidad que se da en muchas familias, donde la sobreprotección superíndice 3N, aunque motivada por el amor, termina asfixiando la autonomía del individuo. Uno de los momentos de mayor tensión superíndice 3N entre Serkan y Aydan surge cuando Serkan decide apostar por su relación superíndice 3N con Eda, una mujer que Aydan no aprueba inicialmente. Aydan, influenciada por las opiniones de su círculo social y sus propias inseguridades, ve a Eda como una amenaza para el futuro de Serkan y su imagen pública. Esto lleva a una serie de conflictos entre madre e hijo, donde Serkan se ve obligado a elegir entre la felicidad que encuentra con Eda y la lealtad que siente hacia su madre. En varios episodios vemos a Serkan silenciando a su madre, no literalmente, sino a través copyright S de sus acciones y decisiones. Se niega a seguir sus consejos, la enfrenta cuando intenta manipular la situación superíndice 3N y, finalmente, decide priorizar su propia felicidad. Esta actitud, aunque comprensible, genera mucho dolor en Aydan, quien se siente rechazada y abandonada. La dinámica entre ellos es un claro ejemplo de Ceu superíndice 3. Los secretos y las expectativas familiares pueden afectar las relaciones personales y generar un profundo resentimiento. La serie explora muy bien las complejidades de las relaciones familiares y la importancia de la comunicación superíndice 3N honesta para superar los obstáculos. Además, la actuación superíndice 3N de Neslihan Yeldan como Aydan Bolat es realmente destacable, ya que logra transmitir la vulnerabilidad y el dolor de una mujer que lucha contra sus propios demonios. Y no solo eso, Neslihan Yeldan le da a Aydan una profundidad que va más allá de la simple madre controladora. Vemos sus miedos, sus inseguridades, la soledad que la atormenta y la necesidad desesperada de sentirse amada y valorada. Esto hace que el personaje sea mucho más complejo y comprensible, generando empatía en el espectador, incluso cuando sus acciones son reprobables. Ahora pasemos al secreto de Ande, o mejor dicho, al secreto relacionado con Eda Yildiz. A lo largo de la serie, Eda se enfrenta a una serie de revelaciones sobre su pasado que la dejan completamente devastada. Uno de los secretos más impactantes es la verdad sobre la muerte de sus padres. Inicialmente Eda cree que sus padres murieron en un accidente automovilístico, pero luego descubre que el accidente fue provocado por una construcción superíndice 3N defectuosa realizada por la empresa de Serkan Bolat, aunque su padre era el responsable.
Esta revelación superíndice 3n la destroza por completo, ya que la obliga a confrontar la idea de que el hombre que ama es tú, indirectamente involucrado en la muerte de sus padres. Este giro argumental es un clásico recurso narrativo que eleva la tensión superíndice 3n dramática a niveles insospechados. Convierte una comedia romántica ligera en una historia de venganza, dolor y reconciliación superíndice 3n. Este secreto crea una profunda crisis en la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan. Eda se siente traicionada y Engao más menos Ada, y duda de los sentimientos de Serkan. Se pregunta si Serkan la ama de verdad o si simplemente se siente culpable por la muerte de sus padres. La situación superíndice 3n se complica aún cuando Eda decide vengarse de Serkan, lo que la lleva a tomar decisiones que lamenta profundamente. La venganza a ese sentimiento tan humano y comprensible, pero a la vez tan destructivo. En el caso de Eda, la venganza la ciega y la lleva a cometer errores que la alejan de su propia felicidad. Es una lucha interna entre el deseo de justicia y la necesidad de perdonar. La reacción superíndice 3n de Eda a este secreto es completamente comprensible. Ha perdido a sus padres de forma trágica y ahora descubre que la persona que ama es tú, vinculada a esa copyright vida. El dolor, la rabia y la confusión superíndice 3n la consumen, y la impulsan a actuar de manera irracional. Sin embargo, a pesar de todo, Eda y Serkan logran superar este obstáculo gracias al amor que sienten el uno por el otro. Aprenden a perdonarse mutuamente y a construir una relación superíndice 3n fuerte y su superíndice 3 lida. La capacidad de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo, es uno de los mensajes importantes de la serie. Demuestra que incluso después copyright de las mayores tragedias, el amor puede triunfar si hay voluntad y compromiso por parte de ambos. Otro ejemplo de series turcas donde los secretos familiares y las tensiones materno-filiales juegan un papel fundamental es Ukondieresi Sukur, también copyright conocida como El Pozo. Esta serie de acción superíndice 3n y drama criminal se centra en la familia Koparrafoval, que controla el barrio de Ukondieresi Sukur, un lugar peligroso y conflictivo de Estambul. La serie es protagonizada por Aras Bulut y Nemli como Yamal Koparrafoval, el hijo menor de la familia que regresa a Ukondieresi Sukur después copyright de aún más menos os de ausencia. Ukondieresi Sukur no es solo una serie de acción superíndice 3n y violencia. Es una profunda reflexión superíndice 3n sobre la familia, la lealtad, el honor y la lucha por el poder. El barrio de Ukondieresi Sukur es un microcosmos de la sociedad turca, con sus propias reglas, jerarquías y superíndice 3 digos de conducta. En Ukondieresi Sukur, la figura materna, Sultan Koparrafoval, interpretada por Perihan Sabas, es una mujer fuerte y dominante que ejerce un gran poder sobre su familia y sobre el barrio. Sultan es una matriarca que protege a su familia a toda costa y que es dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener el control de Ukondieresi Sukur. La relación superíndice 3n de Yamal Párrafo con su madre es tensa y complicada. Yamal Párrafo se siente oprimido por el control de su madre y por las expectativas que tiene sobre Ukondieresi copyright L. Ukondieresi por 1000 L quiere vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones, pero Sultan no se lo permite. La lucha entre Yamal Párrafo y Sultan representa el choque entre la tradición superíndice 3n y la modernidad, entre el deseo de libertad individual y la lealtad a la familia. A lo largo de la serie vemos superíndice 3 Yamal Párrafo lucha por liberarse del control de su madre y por encontrar su propio camino. Se enfrenta a ella en varias ocasiones, desafiando su autoridad y tomando decisiones que van en contra de sus deseos. Esta rebelión superíndice 3n genera un gran conflicto entre madre e hijo, que se agrava aún por los secretos que ambos guardan. Los secretos en Ukondieresi Sukur son como veneno que corroe las relaciones familiares. Van acumulándose con el tiempo, generando desconfianza, resentimiento y finalmente explosiones de violencia. Uno de los secretos importantes que se revelan en la serie es la verdadera identidad del padre de Yamal Párrafo. Inicialmente Yamal Párrafo cree que su padre es Idris Koparrafoval, el patriarca de la familia, pero luego descubre que su verdadero padre es otra persona. Este secreto sacude la vida de Yamal Párrafo y lo obliga a replantearse todo lo que cree saber sobre su familia y sobre sí mismo. La revelación superíndice 3n de este secreto también copyright n afecta la relación superíndice 3n de Yamal Párrafo con su madre. Sultan se siente culpable por haberle ocultado la verdad durante tantos aún más menos y Yamal Párrafo se siente traicionado por su madre.
La mentira, aunque sea motivada por la protección superíndice 3N, siempre deja cicatrices profundas en las relaciones. La serie U con Dieres y Sukur explora de manera magistral las complejidades de las relaciones familiares, los secretos del pasado y el impacto que tienen en el presente. La actuación superíndice 3N de Perian Sabas como Sultán Párrafo Oval es impresionante, ya que logra transmitir la fuerza, la determinación superíndice 3N y la vulnerabilidad de una mujer que lucha por proteger a su familia en un mundo peligroso y despiadado. La actuación superíndice 3N de Aras Bulut y Nemli como Yamau Párrafo Tambiu Copyright N es destacable, mostrando la evolución superíndice 3N del personaje desde un joven rebelde hasta un líder responsable. Siguiendo con el tema de secretos y relaciones familiares conflictivas, no podemos dejar de mencionar Yark, Tambiu Copyright N conocida como Juicio. Esta serie de drama judicial y suspenso tiene como protagonistas a Kaan Urgankoilu como el fiscal Ilgaz Kaya y Apnar Deniz como la abogada Ceylin Erguban. La trama gira en torno a la investigación superíndice 3N de un asesinato que involucra a ambas familias, revelando oscuros secretos y poniendo a prueba la lealtad y el amor entre Ilgaz y Ceylin. Yark es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. La trama es compleja, los personajes son ambiguos y los giros argumentales son constantes. En Yark los secretos familiares son el motor principal de la trama. Cada familia tiene sus propios esqueletos en el armario, y a medida que avanza la investigación superíndice 3N, estos secretos van saliendo a la luz, revelando una red de mentiras, engaumas menosos y traiciones. La serie explora temas como la corrupción superíndice 3N, la justicia, la venganza y el perdu superíndice 3N. La serie plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la verdad y la justicia. ¿Es posible encontrar la verdad en un mundo lleno de mentiras y engaumas menosos? ¿Es la justicia siempre imparcial? Uno de los secretos muy impactantes de la serie es la verdadera identidad del asesino. A lo largo de la investigación superíndice 3N, los sospechosos van cambiando constantemente, y cada nuevo descubrimiento revela una nueva capa de complejidad en el caso. La serie mantiene al espectador en vilo hasta el final, con giros inesperados y revelaciones impactantes. El misterio del asesino es solo la punta del iceberg. Lo que realmente importa son las motivaciones que llevaron a cometer el crimen y las consecuencias que tiene para las familias involucradas. La relación superíndice 3N de Ceylin con su familia Tambiu Copyright N es fundamental en la trama. Ceylin es una abogada brillante y apasionada que dispuesta a hacer lo que sea necesario para defender a sus clientes. Sin embargo, su familia tiene sus propios problemas y secretos, que a menudo la ponen en una situación superíndice 3N difícil. Ceylin se siente responsable de proteger a su familia, pero Tambiu Copyright N lucha por mantener su integridad y su sentido de la justicia. La lucha de Ceylin por equilibrar su vida profesional y personal es algo con lo que muchos espectadores pueden identificarse. Yark es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La trama es intrigante, los personajes son complejos y la actuación superíndice 3N es excelente. La serie te hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la importancia de la verdad y el poder de la familia. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su dirección superíndice 3N impecable. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 los secretos y las tensiones familiares son un tema recurrente en las series turcas. Ya sea en comedias románticas como Senu con Dieres y Salkapm, dramas criminales como U con Dieres y Sukur, o dramas judiciales como Yark, los secretos siempre terminan saliendo a la luz, desatando un torbellino de emociones y poniendo a prueba las relaciones entre los personajes. Las series turcas han logrado conectar con el público global al abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la venganza y el perdu superíndice 3N. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre los secretos y las tensiones familiares en las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Q Copyright otros secretos creen que podrán salir a la luz en estas series? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó superíndice 3 du copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos.
Hasta la Superíndice 3 Sima.